Qué interesante es esto último que acabamos de cantar. Esta es una adaptación contemporánea, por así decirlo, de un himno muy clásico que se titula Mi esperanza está en Jesús. Y es interesante cómo realza esa parte que en Cristo está nuestra esperanza, Él es nuestra roca y todo lo demás pasa al segundo plano, tal como la arena del mar. Así de insignificante es lo terrenal comparado con la esperanza que Cristo representa en nuestras vidas. Eso es lo que acabamos de cantar. Así que gloria a Dios por su palabra cantada. En esa misma actitud de adoración vamos a proclamar su palabra. Entonces, acompáñenme con sus Biblias a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a estudiar en esta ocasión los versículos 19 al 21. Segunda a los Corintios 12, 19 al 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación, porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tenernos reunidos acá delante de ti una vez más. Gracias porque una semana más tú nos has sostenido con tu gracia y con tu bondad. Gracias, Señor, porque las misericordias que son nuevas cada mañana, queremos aprovecharlas de la mejor manera este domingo, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas que estamos presentes. Gracias por los que vienen en camino, por los que por algún motivo no van a poder estar acá, por quienes están conectados en la transmisión y los que van a ver este video más adelante. Gracias, Señor, por lo que tú permites en cada una de nuestras vidas y porque nada, absolutamente nada, escapa de tu control. Pido entonces que tu Espíritu Santo nos haga estar atentos, libres de cualquier distracción para lo que tu palabra tiene que enseñarnos esta mañana. Permítenos no solo ser hacedores, sino también, perdón, no solamente nos permita ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Esa es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay una anécdota que está registrada durante la época de la Guerra Civil en Estados Unidos, cuando las tropas de la región del norte y del sur se estaban disputando y figuras conocidas como el presidente Abraham Lincoln estaban presentes en ese momento. En medio del combate surge esta anécdota donde este presidente tenía a sus oficiales de confianza y a sus consejeros y a sus estrategas durante esta guerra. Y algo que constantemente le decían estas personas al presidente Abraham Lincoln era con un gran entusiasmo de que Dios estaba del lado del norte, Dios estaba de su lado, que era el bando que él lideraba. A lo que el presidente respondió de una manera muy sabia lo siguiente, y cito, él dijo: mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado. Mi mayor preocupación es estar nosotros del lado de Dios, porque Dios siempre tiene la razón. Cierro cita. Y esta es una perspectiva muy interesante, porque el ser humano tiene un concepto de Dios, pero usualmente el ser humano cuando piensa en Dios o cuando abraza la idea de que existe un Dios, abraza la idea de que Dios está más interesado en los planes, sueños, metas terrenales de cada uno de los seres humanos. Nosotros tenemos prioridades, tenemos formas de pensar y pensamos que Dios está obligado a respaldar cada una de esas cosas. Estoy hablando de cosas meramente terrenales. Y eso, afirman ellos, significa que Dios está de su lado, que los está respaldando.
Pero en la Biblia leemos algo muy distinto. La Biblia nos presenta a un Dios que ya tiene un plan y bajo ese plan Él presenta prioridades y esas prioridades forman perspectivas que sus hijos e hijas y su pueblo deben abrazar. Entonces somos nosotros quienes no se ponen del lado de Dios en ese sentido. Es decir, la gente ahora busca un respaldo divino sin querer sacrificar nada, sin querer sacrificar cualquier cosa que le saque de su comodidad. A quienes abrazamos el concepto de Dios pareciera que hoy queremos el premio de la vida eterna sin preocuparnos o sin ocuparnos más bien en nada que no nos convenga, que no nos duela, que no nos desligue de lo terrenal. Queremos ser cristianos sin prioridades espirituales. Queremos identificarnos como hijos de Dios, pero no queremos vivir ni sufrir como hijos de Dios. Y eso, hermanos, si usted lo piensa bien, nos está convirtiendo en una iglesia que pretende estar bien delante de Dios cuando realmente no lo está. Y qué curioso, porque ese precisamente fue el problema de los corintios. Pensaban que Dios estaba de su lado cuando en realidad ellos no estaban del lado de Dios, es decir, no estaban perteneciendo al bando de Dios, no estaban abrazando las cosas que Dios mandaba que los creyentes se identificaran. Los corintios no estaban cambiando su actitud, mucho menos sus acciones. Pero ellos aparentemente se identificaban como cristianos de nombre. Pablo sabe entonces que su comportamiento merece ser señalado y corregido, y eso nos lleva al estudio de hoy. Note bien que en estos 3 versículos que acabamos de leer, Dios nos va a advertir sobre las prioridades que la iglesia no debe descuidar. Dios ahora nos advierte sobre las prioridades que la iglesia no debe descuidar. Desde ya se lo digo, hermano. Ha sido un sermón muy confrontativo para su servidor y de hecho este sermón lo vamos a dividir en 2 partes. En esto que yo quiero que noten, esta advertencia que Dios nos hace a través de la historia de los Corintios y las palabras de Pablo, va a notar que estas prioridades que la iglesia no debe descuidar, la vamos a estudiar a través de 3 realidades. Pero de esas 3 realidades hoy solo vamos a profundizar la primera, que es en el versículo 19. Pero antes que nada quiero ponerlo en contexto para que no me vaya perdiendo el hilo de lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. Y venimos de que el apóstol Pablo viene de hacer estas preguntas desafiantes en los 3 versículos anteriores y reta básicamente a los corintios a que reflexionen en el actuar que tanto él como sus colaboradores han tenido con ellos. Él está confrontando este argumento de que estaban acusándolos de que se aprovechaban de la ignorancia de los corintios para estafarlos, poniendo de excusa este tema de la recolección de la ofrenda en Jerusalén. Pero en esta última sección que acabamos de leer hoy, Pablo va a cambiar drásticamente su discurso. Aquí Pablo ya no se va a defender. Ya tuvo más de 3 capítulos para hacer eso. Aquí ya no. Pablo ya no presenta una defensa, sino que está presentando una advertencia muy seria contra los corintios que por última vez tenían que considerar antes de que el apóstol hiciera una tercera visita a la iglesia en Corinto. Entonces, con eso en contexto, fíjese, mire el tono con el que iba terminando su defensa más los 3 versículos de hoy. Leamos desde el versículo 14 para que entendamos cómo ha ido evolucionando toda esta conversación. Segunda a los Corintios 12:14, miren, dice, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos?
Pero en todo caso yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño, como dicen algunos ahí. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Y ya ahí noten el versículo 19 el cambio. Todo este tiempo, todos estos versículos atrás, todas las conversaciones, todas las instrucciones, todos los regaños desde la primera carta a los Corintios, ha pasado algo. Todo este tiempo, dice Pablo, ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. Pausemos ahí. Y es aquí donde yo quiero nombrar esta primera realidad sobre cómo Dios nos advierte sobre las prioridades que como iglesia no debemos descuidar. Y esta primera realidad que vamos a estudiar esta mañana es la inevitable omnipresencia de Dios. La inevitable omnipresencia de Dios. Y ya le voy a explicar por qué he nombrado esto de esta manera. Note cómo el apóstol simplemente aquí ya paró su defensa, cambia su argumento y presenta esta realidad cruda que los corintios estaban malentendiendo. Los corintios en este punto llegaron a pensar que Pablo estaba mendigando su aprobación de cierta manera, a lo que el apóstol hace una declaración directa. De hecho, aquí en la Biblia de las Américas lo traduce como afirmación. Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes, pero la Reina Valera la traduce como una pregunta. Es como, ¿acaso pensáis que nos estamos disculpando delante de vosotros? Y en ambas traducciones el sentido es el mismo. Esta palabra de han estado pensando, o en la Reina Valera, pensáis aún, está comunicando esta idea de continuidad, o sea, desde hace ya un buen tiempo ustedes han estado pensando de esta manera, han tenido esta idea continuamente, frecuentemente. Esta no era una disculpa dócil, hermanos. Esto no era una defensa vulnerable para que los corintios se sintieran como aquel emperador que se ponía ahí en la arena a juzgar a los gladiadores para ver si podía levantar el pulgar para perdonarle la vida o para quitársela. Los corintios de cierta manera se sentían así al ver que Pablo una y otra vez, no, esto no es así, ellos dicen una cosa, pero yo les digo otra, entiéndannos. O sea, si usted conoce todo el contexto de los corintios, en algún punto pareciera que están mendigando el cariño de los corintios allá en el capítulo 10, pero en realidad no. O sea, y de verdad quiero que entienda palabra por palabra el por qué Pablo eligió las palabras que eligió, porque vamos a profundizar un poco en esta realidad tan maravillosa que ya vamos a ver. Fíjese, esto nos está diciendo lo siguiente, versículo 19. Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. Afirmación errónea. En realidad, dice la Biblia de las Américas, esto es como una traducción añadida. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Amados hermanos, en esa segunda parte del versículo 19 hay una teología tan profunda en las palabras que Pablo está diciéndole a los corintios. No pase por alto todo lo que Pablo ha incluido en esa segunda parte del versículo 19. Es delante de Dios que hemos estado hablando. Fíjese, Pablo aquí está aclarando otra vez un malentendido. Él no está buscando la aprobación de los corintios, no está buscando limpiar su ego herido por las críticas, no. Note primero el lenguaje en plural. Él no está diciendo yo. Él no está diciendo en la segunda parte del versículo 19, todo este tiempo ustedes han estado pensando que yo me defendí delante de ustedes. No, es delante de Dios que yo he estado hablando en Cristo. No, él dice está incluyendo a sus colaboradores otra vez. Entonces, él
y sus colaboradores tenían plena conciencia de algo, y ese algo, amados hermanos, es la presencia del Señor, la presencia de Dios. Porque cuando leemos, es delante de Dios que hemos estado hablando. Esa frase conlleva una verdad teológica muy interesante. Delante de Dios, otra traducción del griego es en presencia de Dios es que hemos estado hablando. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que tanto él como los suyos han estado predicando, han estado enseñando, han estado actuando, han estado corrigiendo. Y otra traducción más literal es a la vista de. Entonces diría, en realidad es a la vista de Dios que hemos estado hablando. Y esto nos dice que ellos estaban muy conscientes de este maravilloso atributo que la palabra nos enseña, que habla de la omnipresencia del Señor. Porque Pablo simplemente no estaba diciendo, miren, ¿saben qué? Yo no estoy haciendo esto simplemente por defenderme ante ustedes, no. Yo, si de algo estoy consciente y mis colaboradores también, está diciendo Pablo, es que yo estoy delante de Dios diciendo todo esto. Soy consciente de que Dios está aquí presente y está observando cada paso que yo doy. Creo que uno de los salmos más conocidos que describe la omnipresencia del Señor es el Salmo 139. Acompáñame. El Salmo capítulo 139 describe al salmista hablando de la omnipresencia de Dios y lo dice de una manera muy poética. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, el mismo subtítulo se lo dice, la omnipresencia y la omnisciencia del Señor. Un salmo escrito por el rey David. Salmo 139, 7, David pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta cuya respuesta es a ningún lado. Porque si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba, es decir, del amanecer, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ojo, versículo 12, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Regrese segunda a los Corintios. Hermanos, cada enseñanza que Pablo y sus colaboradores dieron, lo hicieron plenamente conscientes de que Dios era su primera audiencia. De hecho, es muy común que en los seminarios se enseña a los que están siendo preparados para predicar, para enseñar, para liderar, que jamás olviden que cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, la primera audiencia que está ahí es el Señor. Porque eso le hace al predicador o al que está enseñando estar en una actitud reverente. Y eso le enseña a la congregación a tener una actitud reverente. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Y esto es el punto al que quiero ir profundizando. Es decir, Pablo y sus colaboradores tenían plena conciencia de esto. Y de hecho, hay un principio que los reformadores le llamaron en el idioma latín el coram deo. Coram deo es un término en latín que significa ante el rostro de Dios o en presencia de Dios. ¿Y qué significa vivir coram deo? Bueno, esta gente a la luz de la palabra expuso este principio basado en que el coram deo es vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, número uno. Número dos, bajo la autoridad de Dios. Y número tres, para la gloria de Dios. Ahí se resumía el coram deo. Vivir la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios.
Entonces la pregunta aquí es, y es aquí donde yo quiero estar alternando en lo que Pablo está diciendo y lo que nosotros nos va a ayudar a entender mucho mejor esto. ¿Cómo estamos entendiendo la presencia de Dios, hermanos? Porque venimos de iglesias que han mal utilizado este término, empezando, por ejemplo, en el mundo de la música. Se ha tergiversado mucho la idea de cómo aparentemente la música puede hacer que la presencia de Dios descienda. O cuando alguien empieza a llorar en medio de la prédica o de la alabanza, se afirma que yo siento la presencia de Dios. Pero otra vez, ¿qué es la presencia de Dios para empezar? ¿Cómo la está entendiendo usted versus cómo lo define la Escritura? Porque es bien fácil correr el peligro de hacer de la presencia de Dios un evento atmosférico, casi que místico. Ese es el problema de lo que la gente a veces no entiende, que la presencia de Dios es algo tan tangible en el sentido espiritual de la palabra, que está presente a diario, 24/7, en su vida cotidiana. Pablo lo entendió y por eso está usando las palabras que está usando. No es casualidad y espero yo que al final de este mensaje usted entienda y subraye lo que dice el versículo 19, cuando Pablo está diciendo, en realidad es delante de Dios que hemos estado hablando. Es delante de Dios. O sea, el peso de esa palabra, de esa frase es lo que yo quiero que entienda esta mañana, porque es una de las cosas para empezar en las que la iglesia debe recuperar el concepto y el entendimiento correcto. Es una de las cosas en las que debe ocupar su energía, su meditación y sus acciones, porque cuando entendemos el valor de la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos a entender entonces en qué cosas debemos ocuparnos, cómo debemos conducirnos. ¿Qué debemos hacer entonces como iglesia? Pablo lo estaba entendiendo muy bien porque era algo que también los corintios no estaban entendiendo. Entonces, para que usted entienda el peso de lo que Pablo dice en este versículo, solo en la segunda parte del versículo 19, quiero profundizar en esta primera realidad a través de tres implicaciones, que ahí mismo el versículo 19 se los dice, porque nos está hablando de una conciencia adecuada, nos está hablando de una persona adecuada y nos está hablando de un objetivo adecuado. Entonces quiero verlo primero, la conciencia adecuada, versículo 19. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando. Entender, hermanos, que ellos han estado hablando delante de Dios, en presencia de Dios, le tiene que obligar a que usted piense en este atributo de Dios. Porque cuando usted afirma que Dios es omnipresente, usted está afirmando que Dios está en todo lugar. Usted me puede decir amén, sí, pero eso implica que su presencia es tan real como el aire que usted está respirando. Cuando usted dice, por ejemplo, cuando yo afirmo que usted está presente en este lugar, lo hacemos en términos de distancia física. Todos estamos presentes en este local, ¿ok? Por lo tanto, la presencia de los hermanos de gracia y verdad está presente en este lugar, ¿ok? Porque lo estamos viendo en términos de distancia física. Pero, ojo, cuando afirmamos esto, de decir que alguien, que afirmamos la presencia de alguien, es que alguien está junto a o cerca de, o simplemente decimos aquí para dar a entender la presencia de alguien, físicamente hablando. A lo que yo quiero llevarlo es que cuando usted mide la presencia de alguien, otra vez, lo hacemos en términos de distancia física, pero con Dios eso no se aplica. ¿Cómo así, hermano? Espéreme tantito. Porque surgen estas preguntas. Si con Dios no aplica esto que le acabo de mencionar, ¿por qué entonces algunos afirman que sienten que Dios está lejos? ¿No le ha pasado a usted en una de sus últimas tribulaciones que presentó una leve queja? Quiero decirlo sutilmente. Presentó una leve queja hacia su propio ser, afirmando de que usted no siente que Dios lo escucha, que Dios está lejos. Quizás Dios se alejó de mí. ¿Dónde está entonces nuestro entendimiento de la presencia de Dios?
de la omnipresencia de Dios. ¿Se contradice entonces cuando la Biblia nos está diciendo que Dios se muestra lejos con los altivos? Porque está apelando al mismo atributo. La respuesta es no. Amados, la presencia de Dios se tiene que entender, y ojo con esto, en términos de naturaleza y carácter. Naturaleza y carácter. La naturaleza de Dios y la naturaleza del ser humano son bien diferentes. El carácter moral de ambos no es el mismo. Dios, dice la palabra, que es 3 veces santo. Y el ser humano es pecador, es muy pecador. Ambas naturalezas no pueden tener comunión. ¿Por qué? Porque el pecado produce algo llamado separación. Y esa separación nos conduce a la muerte, eso lo dice Romanos. Entonces, cuando el pecado te separa de la santidad divina, es en ese sentido que el hombre, bíblicamente hablando, está lejos de Dios, pero no está hablando en términos de distancia física. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, en ese sentido es que el hombre siente que Dios está lejos. ¿Por qué? Porque su pecado lo aleja. Pero en términos de distancia física, como el ser humano lo entiende, Dios siempre está. La omnipresencia de Dios sigue vigente. Dios está en todo lugar. La presencia de Dios llena toda la tierra. Entonces, si la presencia de Dios está cerca, porque si no sería contradecir este atributo, otra vez es en términos de naturaleza y de carácter que Dios y el hombre están distanciados a consecuencia del pecado. Porque si yo estoy diciendo que Dios está hasta allá, hasta el cielo, y que solo allá en esa esfera puede habitar, entonces estoy negando que Dios no está aquí. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que en el inicio de los cultos, de las reuniones en la iglesia, dice, damos la bienvenida al Espíritu Santo, o le damos la bienvenida a Dios a este lugar, como que si Dios no estaba? O sea, fíjese cómo hemos popularizado frases y palabras y las implicaciones que eso da, porque la gente lo ha normalizado. Porque hay un concepto errado de la presencia y de la omnipresencia del Señor. Entonces, se lo pongo de una manera más sencilla. Cada uno de nosotros tenemos muy buenas amistades, recordamos amigos o recordamos personas con las que tenemos una relación muy cercana. ¿Qué decimos de estas personas? Bueno, ella y yo o él y yo tenemos mucha cercanía, aunque físicamente estén a kilómetros de distancia, pero se sienten cercanos porque hay una comunión que les permite sentirse cercanos. En cambio, un par de personas pueden estar habitando en la misma casa, distancia física no hay. Pueden estar habitando en la misma casa, pero no puede haber una cercanía. ¿Por qué? Porque su comunión o nunca existió o se descuidó. Aunque la presencia de ambos, físicamente hablando, se siente cercana, no está pasando una cercanía en términos de carácter. Entonces usted puede estar en presencia de su jefe, por ejemplo, o puede estar en presencia de un pasajero en el transporte público y en términos de distancia están cerca, pero en términos de carácter están bien alejados. ¿Me va entendiendo la idea? Ok. Me interesa que usted entienda esto, hermano, porque va a ser importante para lo que vamos a ver después. Por eso estoy siendo enfático en esto. Por eso es tan importante entender que Pablo tenía esta conciencia de que tanto sus palabras como sus acciones estaban en presencia de Dios. Porque no solo estaba comunicando ni dando por sentado de que Dios siempre ha estado ahí con él, con su ministerio, con sus colaboradores. Él está diciendo, en otras palabras, que es debido a su omnipotencia que él ha estado ahí. Dice la palabra que Dios es espíritu. Y eso habla de una implicación más fuerte. Y ojo, voy despacio. Lea otra vez el versículo 19. Todo este tiempo
Ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. Bueno, en realidad es delante de Dios que hemos estado hablando. Segunda implicación en este versículo, la persona adecuada. No es casualidad que Pablo en sus epístolas use con frecuencia una frase muy corta, en Cristo. En todas las cartas de Pablo, él siempre utiliza este término, en Cristo. ¿Por qué ahí separé yo lo anterior con esto que estoy diciéndole ahorita? Ya va a ver por qué. Es esa simple palabra, esa simple preposición en nuestro idioma, nos está comunicando una doctrina tan maravillosa que habla de nuestra unión con Cristo. Decir que estamos en Cristo implica muchas cosas. Decir que todo lo podemos en Cristo implica muchas cosas. Decir que somos más que vencedores en Cristo implica muchas cosas que la gente tergiversa porque no ha entendido, número uno, lo que la presencia de Dios ha hecho y lo que implica más el efecto de la unión con Cristo. Ya le mencioné lo de la presencia de Dios y no lo pierda porque esto va a complementar mucho de por qué lo cristocéntrico de esto también le añade una pieza más al rompecabezas. Cuando hablamos de la unión del creyente con Cristo es gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Fíjese, yo recuerdo que hace unos meses atrás, bueno, años atrás, cuando empezamos a estudiar la doctrina de la iglesia y empezamos a hablar del bautismo, eh, mencionábamos esta doctrina, porque es necesario entender la unión con Cristo cuando somos bautizados, porque la unión con Cristo es lo que el bautismo representa. Es decir, cuando usted se bautiza en las aguas, eh, usted está testificando de algo que ya pasó por dentro. Es decir, el símbolo de ser sumergido en las aguas es simbolismo de la unión con Cristo, pero lo hace de manera externa, está representando por fuera algo que ya pasó antes por dentro. Entonces, Pablo no solo está diciendo, ojo, que la presencia de Dios estaba de forma externa en su persona, en su ministerio, sino que ahora añadir esta frase en Cristo le está añadiendo una presencia más profunda. ¿Cuál es la persona de la Trinidad que habita en cada creyente? El Espíritu Santo, ok. El Espíritu Santo de Dios, la tercer persona de la Trinidad, esa que habitó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos, es el mismo que selló a Pablo como propiedad de Dios gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y esto logró que hubiera una unión que Cristo logró, porque entendemos que Cristo logra y nos reconcilia con el Padre. Y aparte de eso, Él garantiza que su presencia a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, iba a estar con ellos y en ellos. Entonces es aquí donde yo quiero que usted entienda. Pablo no solo está diciendo, señores, es delante de Dios, es en presencia de Dios que estamos haciendo todo esto que hemos hecho con ustedes, Corintios. Más profundo que eso, lo hacemos delante de Dios en Cristo. Es decir, esta presencia no solo está afuera, está dentro de nosotros. Antes de que me malentiendes, ¿cómo va? ¿Cómo así, hermano Jonathan? Fíjese, esto es maravilloso. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en un pecador como Pablo? Si analizamos el antes y el después, hubo una transformación de vida, hubo una transformación de mente, de carácter, de sueños, de metas, de prioridades. Y como le decía al principio, citando el ejemplo de las palabras que dijo Abraham Lincoln, Pablo pensaba que Dios estaba de su lado por las causas que él defendía. ¿Por qué? Porque aparentemente él era celoso de Dios. Él defendía la causa de Dios. Él pensaba que cuando estaba matando a los primeros cristianos y estaba permitiendo tantas matanzas, él tenía la conciencia de que lo hacía
en nombre de Dios, por lo tanto él estaba defendiendo a Dios en cierto sentido. Entonces Dios está de mi lado, por eso está permitiendo que yo haga toda esta purga. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo se le revela, trata con él, lo transforma y el Pablo de antes, el Saulo de antes, es completamente transformado. Ya los conceptos, las ideas, las causas que él tenía cambian completamente a lo que estamos leyendo hoy aquí en el versículo 19. Transforma, y esto no fue un proceso solo de allá lo que pasó en Damasco. Note cada viaje misionero durante el Nuevo Testamento que Pablo registró a través de Lucas y a través del mismo en sus cartas personales, que el Espíritu Santo siempre estuvo trabajando en él. Dios siempre lo fue transformando desde adentro hacia afuera hasta el día de su muerte. Y evidentemente la Biblia nos enseña que hay algo llamado santificación progresiva que nos va transformando día a día y esa santificación va a ser completada en su perfección cuando estemos en la eternidad. Eso lo sabemos muy bien y es lo que Pablo creía. Entonces, gracias a quién fue posible todo esto. Gracias a Cristo. Cristo logró esto en la vida de aquellos que han sido salvados. Entonces, otra vez, tal vez esto no está quedando muy claro porque quiero explicarle mucho mejor en qué consiste la unión con Cristo, porque son cosas que son básicas, profundas, pero a veces se nos olvidan, hermano, y no vemos la belleza en cosas tan cotidianas que Dios nos presenta en su palabra. ¿A qué me refiero yo con la unión con Cristo? Permítame leerle dos definiciones de dos teólogos, bueno, de tres. Hay un teólogo llamado Louis Berkhoff que define la unión con Cristo de la siguiente manera, y cito: la unión con Cristo es aquella unión espiritual, íntima y vital entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de vida y de la fuerza de ese pueblo, de su bienaventuranza y de su salvación. Cierro cita. Escuche la definición que dan John MacArthur y Richard Mayhew. Dice, la unión con Cristo habla de la intimidad espiritual más vital que se pueda imaginar entre el Señor y su pueblo, ya que comparten una vida espiritual en común. Y esa última frase es la que nos ayuda a entender mejor. Comparten una vida espiritual en común. Es decir, hermanos, que yo estoy unido a, puede también entenderse como junto a. Por ejemplo, en el matrimonio, los esposos están juntos, eso quiere decir que su unión matrimonial les permite compartir una vida matrimonial en común. En los trabajos, los empleados, independientemente de la posición o el rango, trabajan juntos en sus respectivas áreas dentro de una misma empresa. En ese sentido, hay una unión laboral. Eso significa que comparten una vida laboral en común. Un último ejemplo lo vemos en la familia. En un hogar, la familia, los que habitan en la casa, que viven juntos, no quiere decir que hay una unión familiar y por eso comparten una vida familiar en común. Pero cuando hablamos de nuestra unión con Cristo y que Cristo nos permite una comunión mayor, donde podemos percibir con mayor detalle el amor y la gracia que hemos recibido, es porque cuando entendemos esto, ahora somos llamados pueblo del Señor. Y si somos llamados pueblo del Señor, tenemos que vivir junto a nuestro Señor, andar con el Señor de forma espiritual, algo que comienza desde adentro hacia afuera, y eso implica estar unidos a Él. Por tanto, cuando nos referimos a la unión con Cristo, estamos hablando de que compartimos una vida espiritual en común. Estamos alimentando una comunión. Por eso es que el Señor insiste en dejar medios de gracia como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la comunión, la asistencia en la iglesia, involucrarnos con pecadores, ser pulidos en el sufrimiento, celebrar las victorias honrando a Cristo, los 10 mandamientos que ya conocemos.
Todo eso ayuda y trabaja y pule esta unión que tenemos con Él. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, note muy bien esto. Otra vez, cuando usted adora al Señor, cuando usted obedece al Señor, cuando sus oraciones comienzan a tener un mayor sentido, es porque la Escritura misma le ha revelado a usted que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Todo eso que yo le acabo de decir se resume cuando Pablo dice en Cristo. Curiosamente, hermanos, Pablo ya se los había mencionado de esta misma manera antes a los corintios. Váyase un poquito más atrás, segunda a los Corintios 2:17. Sea, ¿entiende por qué es importante entender el peso de estas palabras? Segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 17. Capítulo 2 versículo 17. Aquí señalando de nuevo a los falsos maestros. Pablo dice, pues no somos como muchos, apuntando a estos impostores, que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos, mira, en Cristo delante de Dios. Es exactamente lo que él está diciendo en el capítulo 12, versículo 19. Hermanos, Pablo no solamente era consciente de la presencia de Dios fuera de él, sino dentro de él, gracias a la obra de Cristo y porque el Espíritu Santo habitaba tanto en él como en sus colaboradores. Y la esperanza es que esta misma conciencia la tuvieran los corintios, porque tanto él como sus colaboradores entendían lo que era estar unidos a Cristo. La unión con Cristo, ¿sabe lo que les estaba dando? Identidad. Les estaba dando una posición y sobre todo les estaba dando un propósito, una meta, un objetivo. Y eso me lleva a la última implicación en este versículo 19, el objetivo adecuado. Solo en la segunda parte del versículo 19 hemos visto la conciencia adecuada, la persona adecuada y ahora el objetivo adecuado. Fíjese cómo el versículo 19 nos ha ido hilando esto. Todo este tiempo, dice Pablo, ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. No, en realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, ojo, no es casualidad que él diga amados. La Reina Valera dice muy amados. En la traducción más literal en el griego dice mis queridos amigos. Y llamarle amigo, querido, en ese contexto a alguien, sobre todo alguien que te daba muchos problemas, hablaba de un gran cariño, de una gran estima, de un gran amor. Si hay alguien que pagó mal, humanamente hablando, falló en ser un mal amigo, fue la iglesia de los Corintios hacia Pablo y sus colaboradores. Bien fácil, y lo dije en el sermón anterior. ¿Cuál es la respuesta más pecadora que hemos dado cuando alguien nos daña? Nos resentimos. Ese es el impulso más pecaminoso que cualquier humano puede sentir. Nos resentimos. Ahí, como dicen en el buen salvadoreño, nos la guardamos en la bolsa para regresarla después. Pues eso no es muy cristiano de nuestra parte, hermano. Y es mucho más desafiante porque tal vez no lo hacemos, pero sí lo pensamos. Y es igual de grave delante de Dios. Eso es lo complicado. Ese es el reto. Pero cuando usted y yo estamos conscientes de la omnipresencia del Señor en todos lados, aún sus pensamientos no escapan de esa omnipresencia. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que debe hacernos mucho más cuidadosos en cómo estamos viviendo. Pablo sabía muy bien esto y todo esto que yo les acabo de decir, amados, es para su edificación.
es para su edificación. Ese es el objetivo. Esa es la meta nuestra. En ningún momento queremos aprovecharnos de ustedes como lo hacen estos falsos. El versículo 19 otra vez nos está presentando omnipresencia de Dios, la unión con Cristo, y ahora Pablo externa el propósito y el objetivo de esto, la edificación de los corintios. Me encanta cómo lo traduce la Reina Valera todo este versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo, es decir, y a pesar de todo, muy amados, para vuestra edificación. Muy amados. Es un poco extraño usar ese término en medio de un regaño bien serio, pero eso hasta eso nos sirve de modelo en cómo podemos confrontar y corregir o amonestar a uno de nuestros hermanos cuando el momento se dé. La idea acá, hermanos, es la cercanía. Cuando usted lee amados, había una cercanía con muchos de los corintios. Conocían a Pablo, conocían a Tito, conocían a Timoteo. Apolo llegó a predicar ahí. Gente muy piadosa que es mencionada en la Biblia. Y lo que Pablo quiere dar a entender es que aún en medio de la corrección más dura, hermanos, que él ha hecho, no ha sido por ser cruel, no lo ha hecho por crueldad, no lo ha hecho para destrucción, sino para qué? Para la edificación de ellos. Y curiosamente, note los pecadores y olvidadizos que son los corintios, ya se los había mencionado antes. Segunda a los Corintios capítulo 10, acompáñeme, 2 capítulos antes. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 7. No es la primera vez que Pablo les está diciendo lo mismo. 2 capítulos anteriores ya les venía diciendo lo similar. Segunda a los Corintios 17 dice, ustedes ven las cosas según la apariencia exterior, no están entendiendo la profundidad de lo que está pasando acá. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, o sea, si ustedes afirman ser los cristianos de la iglesia de Corinto, que tienen dones pero están sin amor, consideren esto dentro de sí otra vez. O sea, reflexionenlo mejor, piénsenlo bien. Que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación y no para la destrucción de ustedes. No me avergonzaré para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas, dice. Porque para cuando estudiamos esto, los corintios decían, ay, que Pablo se escribe bien, bien enojado y se ve bien bravo solo por las cartas y en persona se avergüenza. Y Pablo está diciendo, no, yo puedo ser igual de severo en persona y en las cartas, pero no es ese mi objetivo. Pero si debo serlo, lo voy a hacer. Estoy parafraseando la idea. Vuelva al capítulo 12. Imagínense, a pesar de todo lo que le acabo de mencionar, él les está diciendo, amados, muy amados, mis queridos amigos, esto es para su edificación. Entiéndanlo, entiéndanlo. Me encanta esta palabra en el griego, edificación, constantemente usado en el Nuevo Testamento. Era un término muy usado para el lenguaje arquitectónico, para hablar de edificaciones, edificios, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene este lenguaje. ¿A qué se refiere en diferentes partes de la Biblia de que Dios edifica su iglesia? Está hablando en términos de construcción. Si usted analiza una, ahora que está de moda mucho que construyan centros comerciales, edificios de apartamentos, usted ve que lo ideal es que eso tenga un proceso, que vaya de a poquito creciendo, agarrando forma, porque si usted ve todo el esqueleto y usted presenta, miren, este es el edificio nuevo, este es el nuevo centro comercial, y usted mire todo el esqueleto, usted no le haya sentido a eso. Diferente es cuando todo eso, después de un tiempo que ha sido procesado, ha puesto sus bases y poco a poco se va levantando hasta tomar la forma bonita, usted ya dice, wow, quiero entrar ahí, me interesa. La idea de edificar a los corintios era la misma. Pablo estaba siendo usado como un arquitecto que estaba poniendo las bases, y eso lo dice en Efesios, donde Cristo es la piedra angular y el fundamento
de los apóstoles y los profetas, que era Cristo mismo, toda esa base, iban siendo edificados. Estoy hablando en términos figurativos. La iglesia es muy comparada con un edificio que está construyéndose. Pero ¿sabe qué pasa cuando la iglesia no está entendiendo principios tan básicos como la omnipresencia de Dios y su unión con Cristo? Nos estamos viendo como un edificio esquelético. Estamos diciendo, somos salvos, somos transformados por el Señor Jesús. Vengan, escuchen el Evangelio. Somos reformados, somos bautistas, somos transformados de generación en generación. Vamos a dejar un legado y le vamos a machacar la cabeza al diablo. Pero son una iglesia esquelética, son un edificio solo con alambres, con hierros salidos. Así es como la iglesia a veces se presenta y por eso la gente no viene. Por eso la gente dentro de la misma iglesia no crece. Por eso la gente empieza a enfriarse. No logra entender la profundidad de una palabra tan sencilla como en Cristo. Y por eso la vida espiritual se va desmoronando poco a poco. Y todo esto delante de la presencia de Dios. Pecados que nadie quiere mostrar. Pecados ocultos que no quieren ser mostrados en presencia de Dios. Resentimientos entre hermanos y hermanas en presencia de Dios. Cristianos con adicciones a la pornografía y a la masturbación en presencia de Dios. Adulterios, chambres, idolatrías, arrogancias, todo esto que Pablo menciona más adelante, todo eso en presencia de Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú y yo estuvimos conscientes de que cuando estábamos pecando, lo estábamos haciendo en presencia de Dios. Que tú entiendas esto hoy, hermanos, es exactamente el mismo objetivo para que tú seas edificado, para que tú ahora que entiendes esto, vayas siendo esa piedra viva que forme parte de una construcción que vaya teniendo sentido, porque es el Espíritu Santo quien va organizando, administrando, supervisando esta construcción. A diferencia de los falsos, Pablo estaba dispuesto a ser duro una última vez con ellos. Los tenía que hacer reaccionar de su mal proceder porque los amaba, hermanos. O sea, quiero que entienda que todo esto suena muy severo, pero esto es parte del amor de Dios mostrado a ellos, a nosotros. Tenían que entender correctamente lo que había detrás de todo lo que Pablo les estaba diciendo. Una última vez, el versículo 19, yo lo podría parafrasear como si Pablo les dijera, miren, ustedes piensan que esto es simplemente porque quiero quedar bien ante ustedes. No, no, señores, esto es mucho más profundo y deben entender todo lo que pasa detrás del telón. Están en presencia de Dios ahora, siempre lo han estado y están a punto de ser corregidos. E incluso, y esto es por amor, gracias a Cristo. Él los transformó en hijos e hijas de su propiedad y si Dios los ha tomado por hijos a los corintios, Él los va a corregir. Porque los ama y anhela que ustedes, como la iglesia de los corintios, como parte de la iglesia universal, sean edificados, sean constantemente construidos, sean transformados, sean procesados, sean perfeccionados. Y eso no cambia para nosotros. ¿Se da cuenta cómo muchas veces pasamos por alto la presencia de Dios? No es algo místico, hermano. O sea, si yo quiero que te quede claro algo hoy, amado hermano y hermana, es que la presencia de Dios no es algo esotérico como muchos lo pintan, que es una energía, que es un mantra. Es que muchos lo están pintando así. Y hoy con el auge de las redes sociales, tenemos a jóvenes creyentes ignorantes en eso. Y más aún tenemos gente madura en el Evangelio que no entiende esto. No me sirve de nada que Jonathan Gómez pase 20 años en gracia y verdad si ni siquiera entiende el peso de la presencia de Dios. Y solo por entender esto,
Yo puedo vivir una doble vida y a pesar de haberles predicado acá, escuchar esas palabras, nunca te conocí. Qué duro. Nunca estuviste de mi lado. Nunca abrazaste mis instrucciones. Nunca amaste mi ley. Nunca te conocí. Pártate de mí. Tú lo que has hecho es maldad. Es duro. Pero si Él nos ha tomado por hijos, como dice el Proverbios, que Dios al que ama lo disciplina, lo castiga, lo corrige. Y suena poco atractivo. La Reina Valera dice, y azota a todo aquel que ha tomado por hijo. ¿Te has puesto a pensar, amado hermano, y con esto voy aterrizando, en la última tribulación que tú has tenido donde tocaste fondo, tú estabas sufriendo en presencia de Dios? Yo me atrevo a decir que en algún punto Job dudó de esta realidad, pero siempre la misericordia de Dios le alcanzó a recordar esta verdad. Tuvo amigos, entre comillas, que lo juzgaban, pero él jamás dudó de que en presencia de Dios, o sea, es decir, a Dios no se le escapaba lo que le estaba pasando. Entonces, vuelve a leer el versículo 19 y entiende lo que Pablo les quería decir a los corintios y entiende lo que Dios nos está diciendo hoy. Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes, corintios. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación, porque les amamos. Entonces, amados hermanos, quiero trasladar esto ya más específicamente a nosotros. Primero, es necesario que reaccionemos de la mentira de que Dios existe para que respalde nuestros sueños y metas meramente terrenales. Ojo, pero yo no le estoy diciendo que usted sea negligente. Entonces, como Dios no respalda mis sueños, no voy a estudiar, no voy a trabajar, no voy a hacer nada en la vida, voy a depender de Dios. No, eso no es lo que estoy diciendo. Seamos diligentes mientras Dios nos ha puesto en este mundo, en el hogar en donde estamos, en el trabajo en el que estamos, en la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque todo esto es en presencia suya. Pero sí deslíguese de esa idea de que sus sueños y sus metas es obligación del Señor cumplirlas. De entrada, si esos sueños y metas no van acorde a una vida que le agrada, descártelo. Descártelo. No espere un respaldo divino. Y si Dios por gracia le permite alcanzar esas metas y usted se aleja del Señor, tenga por seguro que hay una lección muy dura de por medio donde usted se va a ir dando cuenta lo que dice Jesús en Juan, que separado de Él, usted no puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Usted probablemente va a tener lo que siempre quiso, pero no lo que realmente necesitó. Segundo, este es un llamado para que usted hoy reflexione si estamos realmente en el bando de Dios. ¿Qué implica eso? ¿Qué le quiero decir con esto? Le pregunto lo siguiente: ¿cómo está viviendo su vida ahorita? ¿Está realmente consciente de que la presencia de Dios está en todas partes? A donde usted se mueve, a donde usted trabaja. ¿Se ha olvidado alguna vez que el Espíritu Santo es la evidencia más fuerte de que la presencia de Cristo no solo habita fuera de usted, sino adentro de usted? Porque usted ha sido escogido como templo y morada de esta tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿por qué nos hemos vuelto tan tolerantes con el pecado? Eso lo vamos a tocar la otra semana, pero es doloroso saber que la iglesia de Corinto y la de hoy está tolerando el pecado cada vez más. Entonces, ¿está realmente en el bando que dice estar? ¿Está viviendo el cristianismo que dice creer? ¿Hay una congruencia como lo vimos la semana pasada? Porque entender la presencia de Dios, el vivir coram deo, nos da integridad, hermanos. Y eso es lo que caracterizó el ministerio de Pablo: la integridad, la transparencia, la congruencia.
No se olvide de estas cosas. Tercero, esfuércese por vivir coram Deo, porque vivir así otra vez es una vida de integridad, es vivir toda su vida a la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. A veces es un poco irónico ver que en internet la gente que no tiene respeto por Dios hacen chiste de la omnipresencia de Dios y lo comparan con Santa Claus por un corito navideño que hay por ahí que dice que él todo lo juzga, que él todo lo ve, que no te puedes esconder de él, estés donde estés. Entonces comparan a Dios con Santa Claus como alguien que está espiando, que está esperando a que usted cometa el mínimo pecado para que usted sea hinchaseado, juzgado, corregido. Pero eso no es un término correcto. No me está haciendo ningún ruido de cómo la Biblia me presenta realmente al Señor. Si Dios es omnipresente, no es porque está así, viéndote con los ojos meramente abiertos, con expresión enojada, esperando a la mínima que tú falles. No, la omnipresencia de Dios, otra vez, no lo midas en términos de distancia física, es en términos de naturaleza y carácter que hemos aprendido la presencia de Dios hoy. Y eso, hermano, es lo que a ti te va a ayudar a corregir esa idea de que en la aflicción tú sientes lejano a Dios. Cuando el que se ha alejado eres tú por tu pecado de no querer quebrantarte delante del Señor gracias a tu orgullo. Cuando tú entiendes que la presencia de Dios está en todo lugar, te das cuenta lo cercano que Dios siempre ha estado en tu aflicción y que solo bastaba que doblaras una rodilla medio metro al suelo y le confesaras todos tus pecados, porque si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y último, en medio de los afanes terrenales, que ocupa su tiempo, su dinero, su esfuerzo, ocúpese también en lo que realmente importa, lo espiritual, lo eterno. De nuevo, no le estoy diciendo que sea negligente en este mundo, pero dele prioridad a Dios en su vida como iglesia. Empiece por estar plenamente consciente del valor de la omnipresencia del Señor, no solamente afuera en la creación, sino en su vida, hermano. Tiene al Espíritu Santo. ¿De cuándo acá perdimos el gozo de esa salvación? El hermano René mencionaba algo el jueves que a mí me dejó, pero realmente pensando. Hacemos evangelismo porque estamos agradecidos por la salvación que hemos recibido. Y ese gozo queremos que la gente lo conozca. Pero si ni siquiera, pero si ese gozo nos abandonó, está viendo la gente entonces. Entonces le pido por favor que vuelva a valorar la presencia de Dios en su vida porque ya la tiene. Si usted no lo tiene, yo aquí me dirijo específicamente a quienes están lejos, no en términos de distancia, sino en términos de carácter. Amado hermano, yo no doy por sentado, porque tú llevas bueno, la iglesia va a cumplir ya 10 años, gracias a Dios, si Dios nos lo permite el otro año, pero si tú has estado aquí desde el día 1, o desde el día 2, o desde el año 3, en gracia y verdad, y tú sientes esta distancia, yo no voy a dar por sentado que por el tiempo que pasas aquí tú no has nacido de nuevo, tú has nacido de nuevo, perdón. Entonces el llamado es que si tú estás lejos en términos de carácter y naturaleza y estás muerto en tus delitos y pecados, por favor arrepiéntete, corre a Cristo, ríndete a Él, reflexiona si realmente tú has sido salvado por su sangre. Si esto es nuevo para ti, te pido que reflexiones y que consideres que esto no se acaba solamente aquí. Hay algo que va a suceder después de la muerte. Y es vital que hoy tú entiendas y reflexiones si tú estás lejos o estás cerca del Señor. Pues si tú estás lejos, esta es la oportunidad para que tú vengas al Evangelio, te rindas a Cristo. Y ahora me dirijo a quienes ya estamos cercanos al Señor. Dice la palabra que el que cree estar firme, mire que no caiga.
Porque cuando tú te alejas o sientes que Dios está lejos en tus tribulaciones, hermano, es porque tú no has entendido la presencia de Dios. No has entendido la implicación de estar unido a Cristo. Y si eso ha pasado, también te invito a que te arrepientas. Pero no un arrepentimiento para salvación, sino un arrepentimiento para ponerte a cuentas con el Señor. Mira primera de Juan 1:9, si tú vas y confiesas tus pecados, ¿cuál pecado? He querido tener el control de lo que jamás he tenido control. Que si confiesas tus pecados, he sido un orgulloso. Que si confiesas tus pecados, me cuesta pedir perdón. Que si confiesas tus pecados, Señor, me falta contentamiento porque no soy lo suficientemente económico establemente. Me rindo a ti, Señor. Si usted se arrepiente, si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo. Y ya sea que quienes estén lejos o estén cerca acudan a esto, van a entender esta preciosa doxología. La doxología se refiere a la alabanza que se le rinde a Dios por un entendimiento claro. Y vamos a poder decir, gloria a Dios por nuestra unión con Cristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por lograr esta cercanía que el pecado había separado. Y gloria a Dios por su Espíritu Santo, que es la garantía de que somos suyos y nos equipa para la eternidad desde lo cotidiano de nuestras vidas terrenales. Hermano, aprenda a ver el peso de lo eterno en el día a día. Yo no sé qué es lo que Dios tiene para usted esta semana. Créame que si hay alguien que ha sido pulido esta semana, ha sido su servidor. Y gloria a Dios por eso. Y yo le puedo dar fe que en cosas tan cotidianas donde uno se puede frustrar, puede ver el peso de las cosas espirituales. Puede ver el sostén de Dios, puede ver la gracia de lo imposible, puede ver el sostén ahí donde uno pretende estar colapsando, pero usted sigue aquí y esa es la mayor muestra de que Dios sí cumple lo que promete. ¿Usted cree que cuando Dios dijo en la gran comisión y yo voy a estar con ustedes todos los días, no le estaba dando simples palabras de ánimo ni palmaditas a los discípulos? No. Mida el peso de la promesa que Jesús hizo antes de ascender. Y he aquí, yo estoy, no dijo estuve, no dice estaré, no. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que este mundo se acabe. Entonces, ¿cómo es que nos quejamos en medio de la tribulación? ¿Se da cuenta que rápido somos de olvidadizos igual que los corintios? Entonces, amado hermano y amada hermana, vamos a continuar la siguiente semana, si Dios nos da vida, en las siguientes dos realidades que Dios nos advierte de cómo la iglesia no debe descuidar estas prioridades. Amado hermano, amada hermana, te invito entonces a que reflexiones en por qué tú haces lo que haces. ¿Lo haces por imagen? ¿Lo haces por orgullo? ¿O porque realmente te preocupa ser edificado? Que tu hermano y hermana sea edificado. Esa es la pregunta que nos obliga a meditar y qué tan conscientes estamos de nuestra unión con Cristo y de la presencia del Señor en todo y en todos. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.